glorioso día, cuando cayeron mis cadenas. Oh, cuán glorioso día, cuando la tumba fue abierta. Oh, cuán glorioso día, los muros que nos separaban cayeron como polvo. Ahora tú vivo estás en mí, pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Oh, cuán glorioso día, cuando la eternidad fue abierta. Tu reino ha venido, el mundo nada tiene en mí, pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh.
demasiado otra vez. Lo que recibí sembraré. Buenos días, iglesia. Gracias a Dios por un día más, un domingo más, bajo su favor y su bendición. La verdad que siempre considero que cada día es un regalo de Dios y hay que disfrutarlo. Y hoy, compartiendo con ustedes de nuevo esta palabra, agradecemos a Dios pues por esta oportunidad y espero que tengan un corazón dispuesto para recibir esta palabra, que creo que es una palabra sumamente importante y tal vez me salga un poquito de las temáticas que he estado manejando, pero sentí en mi corazón que era necesario hablar en un tema como este y por eso es que esta mañana lo presento delante de ustedes. Y los voy a invitar a que hagamos una breve oración para iniciar con la predicación de este mensaje en el nombre de Jesús. Si pueden acompañarme, vamos a hacerlo juntos. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos. El regalo de la vida, la oportunidad que nos das, tu gracia y tu favor que nos acompañan en el día a día, hoy te lo agradecemos. Y te pedimos también que toques nuestro corazón y permitas un espíritu receptivo y que esta palabra, que creo es la palabra que me has dado esta mañana para la iglesia, llegue al corazón de todos aquellos que la escuchan ahora y que la escucharán posteriormente y que sea una bendición en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, hace unos días comentaba en la iglesia precisamente que este tiempo diferente que hemos estado viviendo durante todos estos meses ha traído, por supuesto, cosas negativas, muchas cosas negativas a nivel local y a nivel mundial. Pero también nos ha traído cosas positivas, definitivamente, si hemos sido inteligentes para aprovechar la oportunidad que nos dan tiempos como estos en las diferentes áreas en las que nos movemos. Pero también sé que han sido tiempos peligrosos, y no me refiero únicamente a la salud física, sino a la salud espiritual. Tiempos en que la iglesia ha sido probada, la iglesia ha sido desafiada para cambiar sus esquemas en cierta forma, para pensar de manera diferente y acoplarnos a los tiempos que estamos viviendo. Pero definitivamente que la iglesia ha sido afectada, la iglesia en general, la iglesia en el mundo ha sido afectada. Escuchamos por ahí en las diferentes redes sociales o en la oportunidad que tenemos de intercambiar algunas palabras con algunos pastores, colegas nuestros, definitivamente que la iglesia ha sido simbrada con esto. Y particularmente creo que la iglesia ha sido afectada en el sentido de que varias personas, miembros de la iglesia, han tomado este tiempo para relajarse demasiado, inclusive para alejarse, para mantenerse al margen de lo que la iglesia está haciendo, con el afán de que toda la membresía de la iglesia reciba el alimento espiritual al que estábamos acostumbrados en los tiempos antes de la pandemia.
Pero hoy estos tiempos han sido tiempos difíciles para la iglesia y tiempos difíciles también para el pastoreo de la iglesia, porque nos movió a muchos pastores, nos movió el tapete, como coloquialmente decimos. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, creo yo, porque no nos movíamos en estos medios, para que la iglesia sea guardada dentro del redil. Sin embargo, vemos con tristeza que muchos miembros de las iglesias cristianas, voy a hablar de las iglesias cristianas, muchos miembros se han mantenido al margen, ¿sí? No hemos podido comunicarnos, no hay comunicación de allá para acá, y creo que esto implica riesgo, peligro, pues, para todo aquel que se aleja, ¿sí?, de los caminos de Dios. Aunque habrá quienes puedan decirnos, nosotros estamos bien, aunque no nos congregamos, aunque no nos conectamos en la iglesia en línea, estamos bien porque estamos agarrados de la mano de Dios. Y bueno, yo no puedo poner en juicio esto, pero se me hace difícil cuando como iglesia y como cuerpo nos necesitamos los unos a los otros, interactuar los unos a los otros conforme a las posibilidades que tenemos, y si no lo estamos haciendo, sí genera preocupación a nosotros como liderazgo de la iglesia, nos genera preocupación, y también no solamente el hecho de la ausencia, sino las consecuencias que pudiera tener en el futuro inmediato, el haberse alejado, mantenerse al margen, y sin la intención del reencuentro, de estar juntos como iglesia. Y esta mañana quiero hablar precisamente de esa temática, y he titulado este mensaje SOS, esas letras S-O-S que tienen un significado a nivel mundial. Y bueno, por ahí dicen que significa, en español pudiera ser salvemos nuestra alma, y también hay quienes dicen por ahí que significa salvemos nuestro barco, o salven nuestro barco, también en una traducción en español pudiera ser así. Sin embargo, la idea es, SOS es un mensaje de auxilio, de socorro, es ayúdenme. Y creo que es oportuno esta mañana hablar sobre esto para aquellas personas que creo pudieran estar en riesgo, en peligro, y si quizás sin decirlo están lanzando un mensaje de auxilio, un SOS, un ayúdenme, necesito auxilio. Y si esas personas no se han dado cuenta, pues creo que es tiempo de mover un poquito esas fibras y entender realmente en qué situación estamos, espiritualmente hablando, con respecto a lo que está sucediendo y al alejamiento que pudiéramos estar teniendo, ¿sí?, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la iglesia. Y también creo que es un mensaje de advertencia para todos aquellos que permanecemos ahí firmes en la búsqueda de fortalecernos, y que no se nos olvide que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, para que estemos siempre alertas. Y quiero decirte, por ejemplo, hay una ilustración para introducirnos esta mañana. Imagina una pequeña embarcación. Está ahí en el muelle, una pequeña embarcación, y el capitán de esa embarcación de repente se duerme y no ancló la embarcación al muelle. Y entonces, por los vientos, por la marea, por lo que sea, ese barco empieza a alejarse del muelle y lentamente se va alejando hacia el peligro y hacia un posible desastre, porque quedó a la deriva, porque el capitán del barco se quedó dormido. Y esa embarcación va muy probablemente a un desastre, porque está en zona de peligro, a la deriva. Y a veces, y en tiempos como estos, creo que hay mucha gente en esa circunstancia. Es lo que está sucediendo cuando muchas personas han perdido el rumbo, cuando te has dormido espiritualmente y te sueltas del muelle y andas a la deriva, abandonando las cosas que son realmente importantes,
y bajas la guardia, descuidas el timón de tu vida por las circunstancias que sean, y antes de que te des cuenta, tu vida acabará naufragando. Sí, ese es el riesgo. Tu vida acabará naufragando, y a menos que mantengas el rumbo, que lo veo difícil, deberás pagar, sí, unas dolorosas consecuencias si cometes ese descuido. Si estás cometiendo ese descuido, te has dormido, te has descuidado. La palabra de Dios nos advierte en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron no las confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. ¿Cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? Y creo que este es un tiempo en que podemos ver claramente que ha habido quienes han descuidado esto. Sí, aunque pudieran buscar justificaciones, han descuidado una salvación tan grande. Han descuidado, sí, el tesoro más grande que tenemos como hijos de Dios. Y esa situación, tal vez algunas personas no la visualicen en ellos mismos, porque su conciencia se ha cauterizado. Tal vez se perdió la sensibilidad espiritual y creen que todo está bien, no tengo necesidad de la palabra, ni de leerla, ni de orar, ni de escucharla. No tengo necesidad de tener la comunión con mis hermanos, con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo. Y muchas cosas, porque tal vez se conforman con por ahí eventualmente, con la ventaja que nos da ahora el internet, de poner una predicación del pastor que sea, del predicador que sea y de la doctrina que sea, y como que calmamos un poquito nuestra conciencia de escuchar algo por ahí en un mensaje de ese tipo. Pero yo quiero hablarte de qué sucede cuando comienzas a alejarte de Dios, o cuando te has alejado de Dios. ¿Qué está pasando realmente? Por eso te pido que estés muy atento y valores este momento, esta oportunidad que creo Dios te está dando esta mañana. ¿Qué pasa entonces cuando nos alejamos? Una de las cosas que suceden es que tu conciencia se hace insensible. Sí, se hace insensible. Cuando haces algo que está mal, por ejemplo, o cuando dejas de hacer el bien que tienes que hacer, tu conciencia te envía un mensaje de advertencia. Creo que lo has experimentado o lo experimentaste alguna vez. Cuando sirviendo a Dios, en comunión con Dios, en comunión con la iglesia, hacemos algo que no es correcto, que sabemos que no es correcto delante de Dios, nuestra conciencia luego nos avisa, nos advierte, hay una señal de alarma. O cuando también sabemos que tenemos que hacer el bien en algunas circunstancias en las que nos vemos y no lo hacemos, hay algo que nos incomoda. Ese es el trabajo de la conciencia que nos advierte. Pero muchas veces cuando dejamos pasar el tiempo y nos vamos apagando en las cosas de Dios, llega un momento que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, buscamos la manera de justificarlo. ¿Sí? Lo justificamos y es que decimos, es que no tuve tiempo, es que no pude, es que muy cansado, es que no me di cuenta, es que no me avisaron, es que no me invitaron, y una serie de cosas, mucho trabajo, la casa, los hijos, etcétera, etcétera. Tu conciencia se va haciendo cada vez más insensible y ya no tienes esa alarma en tu vida que te dice, hey, cuidado, hey, te estás descuidando. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a alejarnos. Ahora, hay momentos cuando ya la conciencia ha perdido la sensibilidad,
donde no escuchamos a nuestra conciencia ya. Sí, no la escuchamos, pero no significa que las cosas están bien, porque no sientes esa alarma interior que te dice, hey, cuidado, hey, la regaste, hey, hiciste las cosas mal. Ya no la sientes y tal vez dices tú, bueno, como no siento nada, creo que estoy haciendo bien las cosas, pero no. Debes de saber que cuando decides desobedecer a Dios o pecar, cuando decides hacerlo y decides autojustificarte, tu conciencia se ha hecho tan insensible que has dejado de escuchar la voz de Dios. Ya no escucha la voz de Dios. Hagas lo que hagas, tu conciencia, es cuando decimos, se ha cauterizado, se ha hecho tan dura que ya no percibes la advertencia del Espíritu Santo en tu vida cuando estás mal o cuando dejas de hacer el bien. Esa es una de las cosas que suceden cuando nos alejamos de Dios. Y hay otra cosa también que sucede. Cuando nos alejamos de Dios y de las cosas que tienen que ver con el ambiente de la vida cristiana, nos apartamos también del propósito de Dios. Y eso es también muy, muy importante. Nos apartamos del propósito de Dios. Porque cuando comienzas a alejarte de Dios, también te alejas de la voluntad de Dios. Sí, no olvidemos eso. Y cuando te alejas de la voluntad de Dios, entonces hacemos aquellas cosas que a nosotros nos parecen bien, inclusive aunque sean inducidas por malas influencias en nuestra vida. Nosotros creemos que está bien y de repente nuestra vida está llena de desobediencia, está llena de pecado hacia Dios. Y podemos decir, ¿tanto así? Sí, tal vez no lo notemos de momento, pero cuando decides alejarte de la verdad de la palabra de Dios, te acercas peligrosamente a esa área donde desobedecemos a Dios y somos insensibles a su palabra. Y entonces se complican las cosas. Ya no solamente nos alejamos de Dios, sino también nos alejamos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Se nos va olvidando porque ya no estamos en ese ambiente espiritual, sino que hay otras cosas que nos están moviendo. Pero también, ¿qué sucede cuando nos alejamos, cuando nos apartamos de las cosas de Dios? Lo que sucede también es que el ambiente espiritual ya no nos es atractivo. Sí, son otras cosas las que llaman nuestra atención. Son aquellas cosas en las que ahora estamos involucrados. Y aquellas cosas que en un tiempo, cuando teníamos plena comunión con Dios y con la iglesia, las cosas espirituales nos llamaban la atención. Aquella reunión de oración, aquella reunión para escuchar la predicación, aquel tiempo de retiros de matrimonios, aquel tiempo de actividad para niños de la iglesia donde estamos involucrados, todo esto ya no nos llama la atención, ya no es atractivo para nosotros. Antes era algo tan sencillo y natural, fluíamos ahí como nos sentíamos como pez en el agua. Pero poco a poco, cuando nos alejamos de Dios, comienza a hacerse más difícil y complicado ese ambiente para nosotros. El ambiente espiritual como que ahora nos incomoda en cierta manera. Ya no nos sentimos cómodos ahí y nuestra conciencia tal vez empieza a hacernos sentir mal. Hay una alerta todavía ahí que nos dice, hey, cuidado, te has alejado, te estás manteniendo al margen de las cosas espirituales. Y entonces nosotros empezamos a justificar o autojustificarnos nuestra conducta. Bueno, es que yo no puedo porque por mil cosas que ponemos como pretextos, pero la realidad es que ya no nos sentimos cómodos en el ambiente espiritual. Hay otras cosas que nos gustan. Y empezamos a involucrarnos en festividades que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, en ese ambiente lleno de cosas que creemos ofenden al Espíritu Santo, pero a nosotros nos empieza a parecer como algo normal, y nos justificamos, todo el mundo lo hace, no es para tanto, y una serie de justificaciones. Lo que pasa es que el ambiente espiritual ya no nos es cómodo, ya no nos sentimos como pez en el agua. Ahora,
hace esta pregunta: ¿por qué querrías alejarte de aquellas cosas de la vida cristiana que tienen como objeto hacerte feliz y que tengas y darte paz? ¿No te has preguntado por qué, sin darme cuenta tal vez, ya no me llama la atención ese ambiente espiritual en el que me movía y que experimentaba paz y gozo, donde tenía felicidad, donde me alegraba en la alabanza, donde me emocionaba en la prédica de cada semana, y donde era una motivación porque mis hijos vayan a la iglesia, mis niños, mis jóvenes, etc.? ¿Por qué ahora ya prefieres estar alejado de eso? ¿No se te hace una contradicción que aquellas cosas que te generaban paz y tranquilidad en tu vida y te hacían estar feliz, hoy ya no sean atractivas para ti? ¿No te has preguntado la razón de ello? ¿Sabes cuál es el motivo? Es que has perdido el rumbo en tu vida. Así de claro, has perdido el rumbo. Y te lo digo como dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, 28. Fíjate lo que dice. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Fíjate qué interesante esta palabra. Permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente. Te pregunto, si hoy el Señor viniese, apareciera en nuestros medios, ¿cómo te sentirías en cuanto a una conexión personal con Él? ¿Cómo te sentirías? Tal vez te has justificado. Tal vez dices, no puedo por esto y por aquello, no tengo tiempo, hay cosas más importantes que tengo que hacer, no sé, pero antes no era así. ¿Qué pasaría si el Señor hoy se presentara delante de ti? ¿Cómo te sentirías? ¿Emocionado? Como cuando cantabas aquellas alabanzas al Señor. ¿Emocionado cuando experimentabas el gozo de su presencia en su vida? ¿O te sentirías indiferente ante su presencia? ¿Cómo te sentirías? Si en un momento en tu vida te sentiste pecador y también le pediste a Jesús que limpiara tu vida, tus pecados, y que te salvara, y que te convirtió en un hijo de Dios, y decías que nada ni nadie podía cambiar eso, y nada ni nadie te haría retroceder en la decisión que habías tomado. Sin embargo, quiero decirte algo. A pesar, ¿sí?, de que una vez que el Señor perdonó tus pecados y te salvó y te convertiste en hijo de Dios, tú vas a ser hijo de Dios siempre, sí. Pero aún siendo hijo de Dios, puedes caer en el pecado de la incredulidad y ya no experimentar más, ¿sí?, esa paz y esa comunión con Dios, porque ahora el pecado te ha arrastrado a la incredulidad y ahora dudas, ahora haces señalamientos, ahora tienes tus dudas con respecto a la verdad de Dios, inclusive a la existencia de Dios, porque puedes llegar a eso. El diablo es tan sutil que cuando nos descuidamos, que cuando nos alejamos, trabaja de una manera perfecta en nuestra mente, en nuestro corazón, para alejarnos definitivamente, ¿sí?, de aquella relación que teníamos estrecha con el Señor. Hebreos 3:12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Un corazón incrédulo, ¿sí? Cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a señalar, a criticar tales o cuales experiencias o testimonios de otros, cuidado, el diablo muy sutilmente está trabajando en tu vida. Está metiendo cizaña en tu corazón y en tu mente y hace que te alejes de Dios. Mira, si te vuelves una persona incrédula, perderás tu capacidad de escuchar a Dios. Los incrédulos no escuchan a Dios. Cuanto más te apartes, menos capaz serás de oír la voz de Dios. Y eso pasa. Y detente un momentito y analiza tu vida. ¿Cómo ha sido? Simplemente vamos a abarcar el periodo de esta pandemia. No sé, a estos 7 meses,
8 meses, no sé. ¿Cómo ha sido tu experiencia espiritual? ¿Ha ido creciendo? ¿Se ha ido fortaleciendo en el Señor? ¿O ha ido debilitándose cada vez más? Y cada día que pasa, cada semana que pasa, tú te sientes más desligada o desligado de las cosas de Dios. No te interesa, no te llama la atención. Tal vez Netflix consume muchas horas en tu vida, las redes sociales, cualquier otra cosa consume tu vida, pero nada que tenga que ver con las cosas de Dios. No te apetece la lectura de la palabra, la oración, la comunión unos con otros. Decir, ok, tenemos una reunión presencial los sábados. Voy a ir porque ese es un tiempo en que me nutro también en la presencia de la iglesia. Es un tiempo en que recibo la palabra, en que intercedo por las necesidades que se están presentando. Pero te es indiferente. Prefieres quedarte en casa o prefieres programas, fiestas, actividades cuando tenemos programado ese día. ¿Sabes una cosa? El daño te lo haces tú y se lo haces a quienes viven contigo. Si el ancla que es Jesús, sin el ancla que es Jesús, te quiero decir, hermano, esta mañana, es fácil buscarnos pensamientos y hábitos que destruyen nuestra vida. Sí, si no estamos anclados a Jesús, es fácil distraernos y anclarnos nuestros pensamientos y hábitos a cosas que destruyen nuestra vida y que empañan nuestra visión de Dios. Ya no podemos ver a Dios en nada. Tenemos nuestra visión empañada y nos hace insensible a su voz. Aunque Dios nos hable, no lo escuchamos, porque Dios nos habla a través de la reunión de mujeres, donde se recibe la palabra a través de una de ellas. Dios te habla. Dios nos habla a través de las reuniones que tenemos en línea los domingos, o presenciales los sábados, o en las reuniones de cualquier tipo que tengamos, generalmente ahorita en línea. Dios nos habla, pero si Jesús no es tu ancla, si ya te quitaste esa ancla de tu vida, entonces ya tu visión está empañada y tus pensamientos y hábitos están en otra cosa, porque has decidido alejarte. Sí, has decidido desvincularte en la distancia y en el tiempo de las cosas de Dios. Y entonces esto trae consecuencias en nuestra vida. ¿Qué pasa? Entre otras cosas, hay un sufrimiento externo e interno en nuestra vida. Claro que sufrimos de una o de otra manera, porque cuando decides abandonar el compañerismo de Dios, que decides mantenerte al margen y dejas de leer su palabra y dejas de asistir a la iglesia, sufres, mentalmente sufres, emocionalmente, físicamente y por supuesto espiritualmente hay un sufrimiento. Sí, tal vez, repito, y te lo digo con la experiencia de muchos años en las cosas de Dios, la gente tiende a justificarse y dice, ciertamente no vengo, pero yo en mi casa leo, yo en mi casa oro. Te voy a decir algo sin temor a equivocarme, tal vez en un 99%. Eso es mentira. Eso es una autojustificación del diablo. No dudo que alguien lo haga, pero no, es mínimo, pero además no es suficiente. Necesitamos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Yo necesito, mi cuerpo necesita mis piernas, necesita mis ojos, mis oídos, ¿sí? Y todos los miembros de mi cuerpo se necesitan unos a otros para funcionar como cuerpo. Te necesitamos como iglesia, nos necesitas como iglesia. Por eso es importante que entendamos que vamos a sufrir, ¿sí? Externamente e internamente. Experimentarás soledad, experimentarás que ya no tienes amigos y estarás esperando que todos los días alguien te hable, alguien te llame, alguien te diga algo. Pero cuando te sales del radar, difícilmente puedes estar por mucho tiempo ahí en la mente de los demás. Eso es natural. Pero cuando estás ahí, estamos intercediendo unos por otros, hablándonos unos a otros, viéndonos unos a otros, ayudándonos, animándonos unos a otros a las buenas obras. En fin, nos necesitamos. Cuando te alejas de lo que crees que es importante, fíjate bien, experimentas sentimientos de culpa y esto te producirá tensión y estrés. Sí,
Cuando te alejas de lo que es importante, eso te produce tensión y estrés, porque sabes muy dentro de ti que has tomado una decisión incorrecta. Lo sabes. Has tomado una decisión incorrecta y eso genera emociones encontradas en ti porque sabes que estás en un camino equivocado. Mira, hermano o hermana, cuanto más tiempo estés sin dirección en tu vida, más difícil te será cubrir la culpa. Sí, es más difícil, sobre todo si te relacionas con personas que están cerca del Señor. Es decir, si de alguna manera tú te has alejado y te mantienes vacío o vacía en tu vida espiritual, pero sabes que hay personas cristianas que tú sabes que les ha ido bien en la vida, en su vida espiritual, se ha fortalecido en su familia, su matrimonio, y tú sabes que tú experimentaste tal vez eso en algún momento y ahora ves que ya no lo estás experimentando por una razón u otra, pero ves a esa familia así, tú sabes bien que hay un sentimiento ahí de culpa, porque dices, yo lo tenía, yo experimentaba esto y ahora ya no tengo paz, y lo manifiestas de muchas maneras. La desobediencia a Dios, el pecado, se convierte en algo así como termitas dentro de nuestro cuerpo. Así como la termita corroe la madera y se come la madera, aunque hay momentos en que por fuera parece que todo está bien, ya está hueca la madera porque la termita se ha comido el corazón de la madera y solamente quedó la cáscara. A veces se llega a esa situación en la vida porque la termita espiritual te ha robado la paz, ha carcomido tu corazón, te ha robado la alegría, aunque a veces la última capa parece que no ha sido tocada, pero hay, sí, vacío en tu interior. Esa es consecuencia, sí, de alejarnos de las cosas de Dios. La Biblia dice, iglesia, que no debemos de entristecer a Dios a través de nuestro alejamiento. Y mira, dice Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No lo entristezcan, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No lo entristezcamos con nuestra actitud, con nuestro alejamiento, con nuestra actitud de que no me interesa, no me importa. Pero además Hebreos 10, 24-25 dice, creo más contundente, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Fíjate aquí, enfático, el verso 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. No hay justificación. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esa es la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos. Quizá te estás alejando del Señor creyendo que tú tienes todo bajo control. Pero es una mentira. Ten cuidado con eso. Es una mentira. Cuando te alejas, corres el riesgo de destruir tu vida porque hay consecuencias inevitables por abandonar a Dios. Esa es una realidad. Cuando te alejas, ten cuidado. Sí, hay consecuencias drásticas cuando abandonamos a Dios. Y puedes decirme tú, pastor, pero yo no he abandonado a Dios, simplemente no asisto a las reuniones. Está dentro, ¿sí?, de lo mismo. Abandonas las cosas de Dios. Te enfrías. La termita trabaja ahí. Y ten cuidado porque te estás perdiendo lo mejor de Dios. Te estás perdiendo lo mejor de Dios. Mira, ¿qué clase de plan tiene Dios para ti? ¿Te has preguntado? ¿O alguna vez te diste cuenta al leer la palabra de Dios o al escuchar una palabra, los planes que Dios tiene para ti? Planes de bien, de vida, ¿sí?, de prosperidad. Dios tiene ese tipo de planes. Es el mejor plan que alguien pueda tener para ti, el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque te ama de una manera increíble. Dios nos ama de una manera increíble, como nadie lo hizo y como nadie lo hará. Sí, acuérdate cómo llegaste.
Acuérdate cómo llegaste al Señor y ve ahora cómo te encuentras en tu interior, en tu vida espiritual. Lamentablemente, iglesia, muchos se alejan del Señor en el momento más estratégico de su vida, en el momento cumbre de su vida. Quizás se distraen por lo bien que les está yendo. Ese puede ser un caso. Oh, me está yendo muy bien económicamente, financieramente, me está yendo muy bien. Y tal vez sienten que no les falta nada en su vida, hay prosperidad en su trabajo, en su vida financiera, pero la vida que están llevando no está en sintonía con lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sí? Eso puede ser también una posibilidad. Cuidado, puede distraerte y comenzar a dejarte de Él en una aparente prosperidad. Te puedes alejar y puedes comenzar, ¿sí?, a decaer en tu vida. Así que ten cuidado. Y ten cuidado también, porque tal vez sin darte cuenta pondrás una barrera ante quienes te aman. Cuando te alejas de Dios, bloqueas, ¿sí?, la comunión con la gente que te ama. Y alejarte de Dios te llevará cada vez más lejos y más lejos de donde deberías de estar, hasta el punto que ya no quieras regresar. Sí, porque muchas veces el alejamiento de Dios es un camino sin retorno. Pero hay un tiempo que creo que todavía hay algo ahí, que te da una fuerza todavía que queda ahí para regresar al camino de Dios, para regresar al redil, a los brazos del Señor. Y en ese punto, ¿sí?, ya ni siquiera sabrás dónde te encuentras espiritualmente. Te vas alejando y tú crees que todo está bien, pero no. Y llega un momento en que ya no puedes escuchar la voz de Dios, ni sentirás su presencia, porque tu conciencia se ha endurecido, se ha cauterizado, y ya no hay esa alarma de advertencia, porque te has alejado tanto, te enfriaste, te desapareciste del radar. Definitivamente, iglesia, andar sin dirección en la vida te cambiará para mal, te cambiará para tristeza, sí, te cambiará. Si tu relación con Dios se ve afectada, tus acciones también se van a ver afectadas. Eso es consecuencia lógica. ¿Y de qué manera? Tal vez tu dinero tendrás lo suficiente, pero no te rendirá. ¿Por qué? Porque pasarás tiempo con personas diferentes, que tienen otra mentalidad de la vida, y seguramente no te rendirá aquello que tienes. Y no solamente eso, la influencia que tendrán sobre ti también será negativa. Cambiarás tu manera de tomar decisiones. Tal vez ya no consideres a Dios en la toma de decisiones, en el día a día, porque tus gustos y tus preferencias habrán cambiado. Sí, los lugares que visitas, lo que haces, lo que ves, habrán cambiado, y seguramente tus prejuicios serán otros. Eso pasa en el alejamiento de Dios. Y lamentablemente, iglesia, esos cambios que producen tu alejamiento de Dios también alejarán a las personas que Él ha puesto en tu vida, las alejarán de ti. Aquellas personas que Dios haya puesto para que te amen y se interesen por ti, también se alejarán. A veces la gente reclama, es que ni me habla nadie de la iglesia, es que estuve enfermo y nadie me llamó. Sí, pero te saliste del radar. Ni sabemos nada de ti, no te comunicas, no preguntas, no te involucras, no estás. Y también cada quien tiene ocupaciones, tiene compromisos. Pero cuando estás ahí, todo el mundo sabe y estamos orando unos por otros, una llamada, ¿sí? ¿Cómo estás? Oración por ti, intercesión, en fin. Pero te vas alejando y te sales. Y también hay gente que reclama eso. Espérame, mantente ahí dentro del redil. Y porque también tu vida, cuando te vas alejando así, tendrá una influencia negativa sobre los que están en tu entorno. Ya no serás
esa sal y esa luz que fuiste en algún tiempo, y ese testimonio daña a los que están cerca de ti. Dios quiere que tengamos una influencia positiva sobre nuestro entorno. Por supuesto que es el anhelo de Dios, que iluminemos el camino y que podamos advertirle a alguien que va en una dirección equivocada. Pero cuando te alejas, caminas en oscuridad y tienes un efecto negativo aún sobre tu familia. Así definitivamente. Y sabes una cosa, Dios nos disciplina cuando nos alejamos de Él y dejamos de cumplir esa función de ser luz para los que andan en oscuridad. Iglesia, al final de cuentas, en ese alejamiento de Dios puede ser el principio de la caída y puede ser el principio, ¿sí?, de una vida de desastre. Hay una consecuencia final cuando nos alejamos de Dios. Transformarás tu vida en un naufragio. No llegarás al puerto seguro. Esa es una posibilidad muy grande. Será un naufragio en tu vida, sin rumbo ni dirección, solamente con el camino al desastre total. Esa es una advertencia a la palabra de Dios. Esa es una advertencia porque la hemos visto a través de los años. Si has tomado malas decisiones, fíjate bien lo que te voy a decir, ya casi para terminar. Si has tomado malas decisiones y piensas que aunque Dios te perdone, tu vida nunca llegará a ser lo que esperaste, anímate, porque eso no sucederá si tú tomas la decisión hoy de volver, de regresar, de reconciliarte con Dios y con su iglesia. Porque el Señor es todopoderoso y puede recoger los pedazos de nuestra vida para reconstruirla sin importar lo roto que estés. Así es Dios, así es el amor de Dios. Piénsalo, iglesia, piénsalo, hermano, hermana, piénsalo, amigo. Dios siempre está hablándonos cada día, y quizá este mensaje está haciendo una clara advertencia en cuanto a alejarte del camino correcto. Es un cuidado. Este es un momento para evaluar tu vida. Creo yo que es un momento que Dios ha puesto en este tiempo y en tu vida a través de esta palabra esta mañana. Te pregunto, ¿te estás alejando de Dios? ¿Estás pasando menos tiempo con Él? ¿Ya no lees la Biblia ni oras como tal vez lo hiciste antes? ¿Estás autojustificándote aquellas cosas que haces y que sabes que están mal? Definitivamente creo algo esta mañana, que Dios te está hablando. Escúchalo. Y detente y no sigas avanzando por el mismo camino equivocado. Por más lejos que estés, Él está esperándote con sus brazos abiertos. No existe un lugar donde sus brazos no puedan alcanzarte y traerte de nuevo. Estoy seguro de ello. Acércate al Señor en oración y pídele que te lleve nuevamente hacia Él, que te atraiga hacia Él nuevamente. Solo Él podrá darte los mejores días de tu vida aún. Lo mejor está por venir si tú decides regresar. Y termino con una lectura textual. Con esto termino esta mañana. Dios ha organizado y estructurado un lugar en el que los cristianos puedan crecer. La iglesia que pertenece a Cristo ha sido edificada por Dios y se ha esparcido por todo el mundo con el propósito de fomentar y promover un creciente número de seguidores de Cristo. Escucha bien esto. Mientras que ninguna iglesia es perfecta, Dios le instruye que encuentre la mejor que puedas. Que encuentres la mejor que puedas y que te conectes. No estamos destinados a vivir solos la vida cristiana. Reuniones improvisadas con los demás no son suficientes. Dios ha construido y puesto iglesias bajo la dirección de líderes maduros y calificados para ser el lugar donde los cristianos aprendan y den fruto en equipo. La Biblia llama a la iglesia la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. En un mundo lleno de mentiras y de engaños,
La iglesia es el lugar donde la verdad ha de ser proclamada y confirmada con audacia. Desde la iglesia, la vida de Dios ha de ser una luz brillante para penetrar en una cultura oscura. Es por ello que una buena iglesia es un lugar apropiado para corporativamente producir fruto para la gloria de Dios. Será un lugar en el que se alienta y se impulsa a vivir para Él. No descartes asistir a la iglesia y no descuides tu participación en ella, como lo dice la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Iglesia, algunos están tentados a pensar que cuanto más maduran en Cristo, menos necesitan de la iglesia. Esto no es cierto. De acuerdo a Hebreos 10:25, es todo lo contrario. Se nos dice que hay que reunirnos cada vez más, pues se acercan tiempos difíciles, señal del día del Señor. Esto que estamos viviendo no es todo. Vendrán tiempos difíciles. No soy ave de mal agüero. Vendrán tiempos más difíciles. ¿Sí? La iglesia será el lugar donde Dios va a hacer uso de su vida para que sea una motivación y un estímulo en la vida de los demás. La iglesia es una organización que utilizará su conocimiento de la palabra de Dios para aconsejar e instruir a sus hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia es una parte indispensable del plan de Dios para producir buenas obras en y a través de su vida. Así que asegúrate de que tú te involucres y sigues participando en la obra de Dios a través de su iglesia. Que Dios te bendiga. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, sí, para ti esta mañana, esperando que haga eco en tu corazón y recibas esta palabra, ¿sí?, con plenitud de gozo, y te traiga paz a tu corazón, y hoy decidas tomar las riendas de nuevo de tu vida y decir: Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de, yo regreso, cuenta conmigo, en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una semana muy, muy bendecida. Bendiciones, iglesia. Amén.